900 horas. Prácticas preprofesionales, otras instituciones públicas y privadas, 150 días calendarios, 5 meses o 900 horas. No, yo quería utilizar este reglamento, pero no creo que podamos, por el hecho de que nosotros ya definimos cómo va a ser la práctica profesional, ¿no? Y acá también veo pues que se sustenta con jurado. Entonces, esto, bueno, el día de hoy me pasan una resolución en la cual me estoy encargando de algunas modificaciones, de implementar todo lo que es prácticas preprofesionales. Ok, entonces no vamos a utilizar de repente ustedes buscando, encuentren este reglamento y por ahí que digan pues no utilizamos el reglamento. Entonces nosotros, personalmente, yo estoy a cargo del curso de prácticas profesionales. Por lo tanto, tengo que modificar este reglamento, ¿no? Voy a tener que proponer modificar este reglamento. De lo contrario, tendría que ser en 2 ciclos las prácticas profesionales. ¿Ok? Entonces, si encuentran este reglamento, no está actualizado, lo iré actualizando de acuerdo a lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a la clase de hoy, que es cortita. Ingeniero, disculpe la molestia. No se le escucha bien, se escucha un fondo rayoso. A ver, un ratito. Ahora ¿cómo se escucha? ¿Igual? Ahora menos, sí, ahora sí se le escucha mejor. Ahora. Sí, mucho, mucho mejor, ingeniero. Un poco mejor, ya. No hay problema, me avisan nomás, ¿ya? Ya, ahora sí. Muy bien, entonces seguimos con lo que es el capítulo 6, obras, en lo que corresponde al ingeniero, sobre todo, ¿no? Al ingeniero en nuestra vida profesional. Listo, ahora vamos a ver el inspector de obra. Hemos visto un poco en las clases pasadas acá algunos artículos que van a aclarar más acerca del inspector de obras. Dice, durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor, según corresponda. No puede haber inspector y supervisor, ¿ya? No puede haber. Lo que sí es obligatorio es el inspector o supervisor. ¿Ok? ¿Qué más dice? El inspector es un profesional. El inspector es un profesional, un funcionario o servidor de la entidad. Eso es el inspector, expresamente designado por esta, o sea, por la entidad, expresamente designado por la entidad. Mientras que el supervisor es una persona natural, o sea, es una empresa o jurídica, una persona natural. Por ejemplo, persona natural es la empresa que se llama Eleuterio Pérez Agástegui, ¿no? Yo tengo mi empresa
que es una empresa personal con mi nombre. Así es, exacto. Para decirles también que los ingenieros y los arquitectos, los ingenieros no de todas las profesiones, sino de algunas, pueden ir a la SUNAT, sacar su RUC como ingeniero y participar en obras y en expedientes técnicos o en supervisiones. Eso la ley nos permite solamente a los arquitectos y algunas especialidades de los ingenieros. ¿Okay? Entonces ahí sacamos nosotros como persona natural. Y jurídica, por ejemplo, yo tengo una empresa que se llama El PESA Construcciones. Entonces es una persona jurídica. La persona jurídica puede denominarse EIRL, SAC, SA, ¿no? Diferentes modalidades de una empresa como persona jurídica. Ok, persona natural sí tiene que ser un nombre, el nombre del profesional que esté sacando la empresa, pero es una empresa, ¿sí? Especialmente contratada para dicho fin. O sea, la empresa, la supervisión, por ejemplo, la supervisión puede ser ingeniero Fernando Rafael León, ¿no? Es una empresa natural, o si no tiene su empresa jurídica también, entonces especialmente contratada, por ejemplo, para supervisar el laboratorio de mecánica de fluidos de la universidad. Para eso se lo contrató. ¿Okay? En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural. Miren, si por ejemplo, para el laboratorio de mecánica de suelos, la supervisión es una persona jurídica, una empresa. Esta, o sea, la empresa, por ejemplo, la persona jurídica que se llame, no sé, consultores A y B, consultores A y B, así se llama la empresa jurídica. Entonces, consultores A y B tienen que designar al ingeniero de BIM, por ejemplo. Al ingeniero de BIM. Designa a una persona natural como supervisor permanente de la obra. ¿Ok? Como supervisor. No es el gerente de la empresa A y B, no es los representantes legales de la empresa, no son los socios de la empresa, sino que tiene que designar al supervisor permanente, que se le llama jefe de supervisión. ¿Okay? Jefe de supervisión. ¿Ya? Entonces, para supervisar los laboratorios de hidráulica de la Universidad Nacional de Cayali, se designa al ingeniero de BIM como jefe de supervisión para la obra, ¿okay? Para la ejecución de la obra. Y este jefe y esa supervisión no solamente tiene que tener ese jefe de supervisión, sino que tiene que tener especialistas, ¿no? El jefe, los especialistas, el especialista en estructuras, el especialista en arquitectura, el especialista en electromecánicas, ¿ok? Entonces tiene que tener sus especialistas. El jefe de supervisión. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que es el inspector? La supervisión como persona natural, como persona jurídica. Pregunta de examen, por si acaso tienen alguna consulta. ¿Una? Ya. Ahora, ¿qué más dice? El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del procedimiento, según corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.
¿Ok? Entonces, miren, ¿qué quiere decir esto? Si yo pido, yo como entidad, por ejemplo, yo estoy trabajando en la universidad y digo, bueno, el residente de obra debe ser un profesional de 5 años. ¿Ya? Residente. 5 años de experiencia, 5 años de experiencia como ingeniero. Lo puedo hacer acá. Aquí tengo hasta. Ya, entonces, condiciones. ¿Se ve o no? Condiciones para el residente. Ponemos 10 años de experiencia profesional desde que se colegió, con 2 años de experiencia en obras de infraestructura. Ponemos más. Bueno, que sea colegiado y habilitado. Bueno, esos son los requisitos principales. Entonces, el supervisor estaría bien, a ver, yo le digo, estaría bien que yo le ponga 8 años. Ahí, ¿está bien ahí? Si yo le pongo estas condiciones al supervisor. Preguntas. A ver. Gabriel Alegre. Ingeniero, buenas tardes. No, no estaría bien, ingeniero, porque según ¿Por lo que qué? a lo que nos estaba explicando, debe tener los mismos requerimientos. Si uno tiene 10 y el otro también debe tener 10. Acá dice bien claro. Cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente. Ahora, si yo le pongo acá 12, ¿está bien o no? Sí estaría bien, ingeniero. De acuerdo. Ahí sí, porque dice al menos, ¿no? De las condiciones. Ahora, pero cuando estos son los requisitos mínimos, los que se le pide. Pero si se presenta presidente, ya, estos son los requisitos, pero yo presento uno de 12 o de 13 años y acá presento 3 años. 4, mi residente es mayor, tiene mucha experiencia. Entonces, el supervisor el supervisor sí presenta esto. A ver, ahí, ¿pasa o no pasa?
No pasa, Ya, ingeniero. esto es lo que pasa, esto es lo que se pide. Ya, esto es lo que se pide. Y esto es lo que se presenta. Estas son las condiciones que pide la entidad. Esto es lo que se presenta. Es esto. ¿Pasa o no pasa el supervisor? Sí pasa, ingeniero, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa, Esa es sí la pasa. opinión de Justo. A ver, otra opinión. No pasa, ingeniero. Gabriel, no pasa. ¿Por qué no pasa? Yo lo estoy tomando en base a los requerimientos del residente. Si usted tiene 13, el otro también debería tener al menos 13. Ya. Vamos a analizarlo. Miren, son casos prácticos. Eso en la vida real se da. ¿Qué dice acá? El supervisor. El supervisor. Ahí. Cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Establecidas. Ahora que me responde. Ingeniero, ¿Cuáles son las... era con respecto del supervisor residente. Sí, pues no pasa, porque en el tema específico se pide 4 años de experiencia. Y el supervisor no los tiene, 2 años solamente. Exacto, por ahí no pasa. Pero ahora No sí pasa. yo... No. Las condiciones establecidas son estas. Establecidas. Ingeniero, si esas condiciones se establecen, entonces el supervisor sí pasa, ingeniero. Exacto. Sí, sí pasa. Lo que se establece es esto. Pero el contratista presenta un residente de 13 años. Puede presentar un residente que tenga 20 años, ¿sí o no? Puede presentar, pero las condiciones son estas. Estas son las condiciones. Estas son las condiciones. Muy bien. Pero yo presento esto como supervisor. Para supervisión piden esto. Y yo presento esto. Entonces, las condiciones del residente son estas. Estas son las condiciones. Yo agarro un ingeniero que tiene 20 años de experiencia profesional. Le pongo acá y 4 años de experiencia en infraestructura. ¿Lo encuentro? Sí, lo encuentro. Pero no son las condiciones las que me piden. Las condiciones que me piden son estas. Estas son las que presenta el contratista. Entonces, ¿con quién lo tengo que comparar? ¿Con quién lo tengo que comparar? Son estos. Con esas, con las condiciones que me piden. No con las que presenta el contratista. El contratista puede presentar un astronauta, si es posible. Lo que quiere decir la normativa es que las condiciones del supervisor no pueden ser, las condiciones del supervisor no pueden ser menos que las del residente. Lo que quiere decir es que las condiciones del supervisor no pueden ser menos que las del residente. ¿De acuerdo? Ingeniero, una consulta. Sí. Ya, perfecto, entonces es con respecto, lógicamente, a las condiciones, correcto. Ahora, si se Ahora, pidiera una condición mayor, por ejemplo, se podría poner una condición del residente que diga con maestría, con especialización estructural, por ejemplo, por decirlo. claro, puede Y pedir esto. ajá, Sí. el supervisor tendría que tener esa competencia también. Por ejemplo, acá se pide una maestría en Estructura. Ajá. tiene que tener maestría en estructuras.
para cumplir con esta parte, cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Si no, ¿cómo puede? Si no se le pide esto al supervisor, entonces, ¿cómo el supervisor puede, porque el supervisor puede condicionar al residente de obra? Pero si el residente de obra, ahora, supongamos que el de acá, el de acá presenta 2 maestrías. Y el de acá solamente presenta 1 maestría. ¿Esto está bien o no está bien? ¿Pasa o no pasa? Según las condiciones, sí, ingeniero. Claro, sí pasa. En una maestría no, pues te puede presentar 10 maestrías si quiere. Ingeniero, pero una consulta, pero fíjese, en la columna B y en la columna D, ¿no? En la columna B es lo que las condiciones que pone el sistema de contratación, digamos, ¿no? Como dice la norma, el supervisor tiene que tener algo más que el residente para que lo pueda condicionar, como usted ha puesto ahí, ¿no? 10 años de experiencia y el supervisor tiene 12 años. Pero ¿qué pasa si yo, esas son las condiciones que pide el sistema de contratación, digamos? Pero ¿qué pasa si yo soy la empresa que ha ganado la buena pro y pongo mi residente como lo ha puesto en la columna D? 20 años de experiencia, 4 años de experiencia, 2 maestrías. Usted es un profesional de exagerada experiencia, digamos. Sí. Y pongo un supervisor, 12 años, 2 y 1. Acá no estaría contradiciendo ese principio porque mi supervisor no da la apariencia que pueda condicionar a un residente de una tremenda experiencia, aun cuando cumple las condiciones digamos, del sistema de contratación. Claro, mira, las condiciones son para una estructura. El residente presenta las condiciones de un profesional con una estructura así. Sobre pilotos incluso, ¿no? Sobre pilotos. El contratista presenta a su residente para unas condiciones exageradas, pero lo que yo acá necesito es profesionales para estas condiciones, no para esta. Entonces, acá yo solicito que un residente me pueda ejecutar esta obra y un supervisor que me pueda supervisar esta obra. El residente dice, no, yo he presentado esto, no, la obra que vas a ejecutar no es esta, sino esta. Y yo quiero las condiciones para esta. Si tienes uno para esto, muy bien, no hay ningún problema. Y no lo puede sobrepasar al supervisor, porque el supervisor está totalmente calificado para esto. No, que yo soy especialista en pilotos, está bien, pero acá no hay pilotos. ¿Se dan cuenta? Porque yo soy especialista en obras de 18 pisos, está bien, pero acá hay 3 pisos nada más. Y las condiciones son para esta obra. ¿Qué tengo que ver con pilotos acá? Puede tener maestría en pilotos. ¿Te dan cuenta? Entonces tampoco se puede pedir las condiciones de manera exagerada, sino las condiciones para lo que se va a ejecutar. Ahora, definitivamente, el supervisor no podría tener acá, por ejemplo, 8 años. O sea, uno nuevito, no puede, no tendría la experiencia, ¿no? No tendría la experiencia. Tampoco es bueno exagerar en pedir estas condiciones, ¿no? Muchas veces para una posta médica de 2 pisos y piden un astronauta en estas condiciones, no, eso tampoco está válido. El reglamento también
indica de que no se puede exagerar en las condiciones que se piden. ¿Ok? Más claro, ¿no? Ingeniero, perdón, otra consulta. Y no hay una serie de criterios, digamos, por las cuales, digamos, se pueda poner de manera adecuada las condiciones del personal profesional, porque, por ejemplo, en el ejemplo que usted ha puesto, 10 años de experiencia profesional, pero, claro, usted lo ha puesto como ejemplo, pero si yo fuera, por ejemplo, gobierno regional, por ejemplo, ¿no? Y quiero para una obra poner el residente, el supervisor, ¿qué criterio me lleva a poner 10 años? O sea, ¿por qué no es 12? ¿Por qué no es 15? ¿Por qué no es 8? O sea, ¿con cuántos años yo sé más o menos con criterio debería tener una experiencia en una obra de infraestructura educativa, digamos, ¿no? Hay un criterio, hay algo, digamos, que me ayude, digamos, porque podría poner 10, pero hay otro que podría pensar, no, mejor que sean 15, ¿no? Claro. Y lo ponen. No hay un criterio, no hay una normativa al respecto, no hay un procedimiento al respecto. Por eso es que necesitamos pues, que los funcionarios públicos sean de experiencia, ¿no? Los funcionarios públicos sean de la especialidad, ¿ok? De infraestructura, por ejemplo, gerencia de obras, lo que le llaman. No puede estar un economista, puede estar un abogado, tiene que estar un ingeniero civil o un arquitecto. Generalmente el ingeniero civil, ¿por qué? Porque ve estructuras, ¿no? Entonces, el que comanda el área tiene que revisar estas bases. ¿Por qué tienes que pedir 20 para una posta de 2 pisos? ¿Por qué? Al que hace las bases, al que hace no, la regla, por favor. ¿Por qué? No es que yo vi, no, pero ¿por qué? Son 2 pisos. Un ingeniero con 6 años de experiencia, suficiente. Lo que sí quiero que tenga estos 2 años de experiencia en infraestructura. No que acá sí hay un cierto criterio justo, acá. Todos, ¿no? Un cierto criterio acá. En esta sí. En realidad se lo compré. En esta. Acá. ¿Cómo se definen los 2 años de experiencia? ¿Cuánto va a durar la obra? Año y medio va a durar, muy bien, entonces 2 años está bien. ¿Cuánto va a durar la obra? 5 años. Entonces, ¿por qué le pides 2 años si tu obra va a durar 5? Pues tienes que pedirle más o menos el tiempo que va a durar la obra y algo más. Si la obra dura año y medio, ponle 2 años de experiencia. Si demora 5, ponle 6 años de experiencia. En la especialidad se le llama, ¿no? En la especialidad. Ese criterio sí lo he visto en varias licitaciones. Si la obra te dura 5 años, tú no puedes ponerle a un profesional que haya hecho obras de 2 años, de 1 año, o que sume toda su vida, su experiencia profesional en la especialidad de 1 año, 2 años. La obra es inmensa para 5 años, ¿no? Entonces, acá sí hay un cierto criterio para esta parte. Lo de acá tiene que ser mucho mayor, pues son 2, 3 veces a esto, ¿no? 2 a 3 veces superior a esto. ¿De acuerdo? Entonces, se necesita bastante profesionalismo cuando se pide estas experiencias. ¿Okay? A veces piden también que tenga un diplomado, como acabo yo de sacar un diplomado ¿cómo se llama? En nuevas empresas, creación de nuevas empresas pymes, algo así. Y yo lo he sacado pues porque por mi vida personal propia, ¿no? Entonces yo le pongo esta, pues, ¿no?
nuevas empresas, creación de nuevas empresas pymes. Listo. ¿Y cuántos hemos llevado este diplomado? 20 personas a nivel nacional, en la Católica. Y los demás profesionales, yo he sido el único ingeniero civil. O creo que por ahí había uno o dos más. Los demás han sido administradores, todo. Entonces, mejor que le pongan el Eleuterio Pérez Arastri, ¿no? En esta condición. Y ya está. Entonces, uno de los contratistas dice, no, está loco. ¿Por qué tiene que pedir esto? Esta condición. Y lo eleva hace un reclamo al OSI. Hace un reclamo al OSI. Le dice, señores, acá están pidiendo algo desproporcional. No tiene nada que ver esto con la ejecución de la obra. Y el OSI lo evalúa y dice, sí, pues, tiene razón, no deben pedir esta condición. Listo, y le da una orden, supongamos al gobierno regional, le da una orden y le dice, ¿sabes qué? No puedes pedir esta condición. Entonces, hay una manera de cómo hacer el reclamo. ¿Alguna otra pregunta, sino para seguir? ¿Sí? Muy bien, seguimos. ¿Qué más dice? Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra, miren, es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo. Ya se nos avecina el año 2022, entonces ahí va a haber un monto, dice, supervisores se van a contratar cuando la obra sea de 5 millones hacia arriba. Está obligado a contratar supervisor. Eso lo dice la ley de presupuesto en el sector público. ¿Ok? O de repente para la obras de 1 millón hacia arriba, ya. Obras de 900.000, un inspector nada más. Muy bien. Entonces sí hay alguien que dice, acá se contrata sí o sí un supervisor, o no necesariamente, puede ser un inspector. ¿Okay? El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor sea persona jurídica, no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral. O sea, si yo ya soy supervisor, supongamos que la empresa AIB ha ganado la supervisión de una posta y me dice, ¿sabe qué, ingeniero Eleuterio? Usted va a ser el jefe de supervisión. Ah, muy bien. Yo acepto, me voy como jefe de supervisión de la posta de Campo Grande. Y después la empresa AIB gana otra supervisión, un nuevo Requena. Y me dice, ingeniero Eleuterio, también quiero que sea supervisión de la posta Nueva Requena. La ley no me permite. No puedo. Solamente puedo ser jefe de supervisión en una obra. No puedo en las dos obras. Antes sí se podía. Yo era dueño de empresa, era residente, era supervisor, era todo. Y en una o dos obras, 3 obras. Ahora ya no. La ley lo prohíbe. ¿Okay? ¿Qué más dice? En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del inspector supervisor es definida en los documentos de procedimiento establecidos por la entidad bajo responsabilidad teniendo en consideración la complejidad y la entidad. Obras por paquete, sí, como les decía, una carretera. Una carretera, pero viene por paquete, ¿no? Un paquete es el movimiento de tierras, otro paquete es los puentes o obras de arte, y otro paquete la estructura de la carretera. 3 paquetes. Entonces, ¿puedo ser jefe de supervisión? Sí. De los 3 paquetes, sí. ¿Califico los 3? Califico los 3. Entonces, ahí sí puedo. ¿Queda claro? Ahí sí puedo, porque es la misma obra,
pero se ha licitado entre paquetes: movimiento de tierras, obras de arte y estructura del pavimento. Entonces, puedo ser supervisor o jefe de supervisión de los tres, sí puedo. ¿Perdón? La entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor. El inspector o supervisor representa a la entidad. Representa a la entidad. Por ejemplo, si yo soy supervisor de la obra de Campo Verde, de la costa de Campo Verde, yo soy el que tengo que cuidar a la entidad, que sea, por ejemplo, el gobierno regional. ¿Quién es el que cuida a la entidad? ¿Quién es el que cuida los materiales? ¿Quién es el que vela por la obra y informa a la entidad, al gobierno regional? Yo, jefe de supervisión o supervisor. No es ahora han sacado una modalidad de coordinador de obra. No, el supervisor es el principal responsable. ¿Ok? El supervisor. Según corresponde, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica. Miren, correcta ejecución técnica, económica y administrativa. O sea, dirán, hoy nosotros nos han formado solamente para ser técnicos, ¿no? Profesionales técnicos. No económica ni administrativa, no, señores. El jefe de supervisión o el supervisor es el que vela por la correcta ejecución. Por eso hay que dominar costos, hay que dominar valorizaciones, hay que dominar liquidaciones, ¿no es cierto?, de la parte económica, y la administrativa hay que dominar el reglamento, lo que les estoy explicando ahorita, para no pasarnos las fechas, cuando se tienen que informar, o no se pasen las cartas fianzas. No voy a hacer que se quiere ejecutar una carta fianza y no ha sido renovada. Entonces, todo eso es responsabilidad de la supervisión y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra, el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante del contrato. Espera un ratito, Tony. A ver, entonces, ¿cómo interpretamos esto? Ya les dije, el supervisor es el que tiene que velar por la entidad. En cuanto a la parte técnica, pues tiene que poner el fierro que debe ir, el cemento, la cantidad de cemento. Eso es lo que nosotros todos sabemos. Nos forman así, ¿no es cierto?, en la universidad. Somos ingenieros, estamos bien formados técnicamente.
También en la parte económica, la cuestión de presupuesto, la cuestión de valorizaciones, la cuestión de gastos generales, ¿cierto? La fórmula polinómica, eso es en cuanto a la parte económica. Que no se hagan adicionales que no corresponden, que no se tramite adicional, que no se pague adicionales que no corresponden, que no se paguen ampliaciones de plazo, ¿no es cierto?, que no correspondan. Entonces, el supervisor es el que tiene que velar por la entidad. ¿Ya? Por eso, cuando el supervisor tuerce el brazo, se debilita en sus acciones, la entidad pierde, el Estado pierde. Es la función más importante en una obra, es el supervisor. ¿De acuerdo? Si el supervisor es bueno, maneja la obra. ¿Okay? Maneja. No, un supervisor no necesariamente tiene que ser tajante, estricto, que no cede, no. Maneja. Tener manejo en la obra es llevarla adelante a la obra sin mayores gastos. ¿Okay? Sin mayores gastos. Dándole facilidades al contratista. Al contratista, que es bueno, hay que darle facilidades. Hay que ayudarles. Yo recuerdo cuando estaba de gerente, yo les decía a mis funcionarios, oiga, páguenme rápido, páguenme de inmediato. No tienen por qué estar pidiendo una cosa, otra cosa, para que tramiten la valorización del contratista. ¿Por qué no le pagan? Entonces ellos me veían como que me estaban pagando a mí para yo presionarlos a que les paguen. No, lo que pasa es que yo he sido contratista, soy contratista, y me voy a la entidad, yo sé lo que padece el contratista con los trámites de las valorizaciones. Prefieren pagar el último día del mes, con la valorización de noviembre. El plazo de la entidad es que tiene que terminar hasta el 31 de diciembre. Y prefieren pagar el 31 de diciembre que pagar el 15 de diciembre, el 10 de diciembre. ¿No? Entonces, al buen contratista hay que ayudarle. ¿Para qué? Para quién es el que se beneficia, la obra y el Estado. ¿Qué pasó con el hospital regional? No hubo manejo de la supervisión. La supervisión tuvo que manejar muy bien esa obra. El supervisor que se vende, ya eso no vale. El supervisor que se vende es el peor que puede haber, porque está en contra del Estado, en contra del pueblo, se puede decir, ¿no? Porque el Estado maneja recursos públicos. Eso ya no tiene explicación. ¿Okay? Yo puedo explicar lo que el supervisor, las deficiencias que pueda tener, que pueda recuperar, las condiciones que puede tener el supervisor. Bueno, de todo eso se explica. Pero el supervisor que se vende, eso no es explicable. No vale, por más buen supervisor que sea. ¿Okay? Entonces, es el supervisor el que defiende al Estado, a la entidad. Por eso se necesitan supervisores. Como yo les digo, cuando he manejado la entidad, he puesto buenos supervisores. Condiciones de supervisores que den la talla. Y acaso yo no tenía por qué estar atrás de todas las obras, ¿no? Yo iba detrás de los inspectores. Yo, por experiencia, les digo, fui a Tahuanía, una obra que valía 3 millones de soles. Habían valorizado 1,5 millones. Y cuando voy a la obra, no habían avanzado ni medio millón de soles. O sea, habían pagado de más 1 millón más. Y estaba con un inspector. Entonces, la próxima valorización, el inspector me viene con medio millón más para pagarle. Hoy le digo, oye, compadre, ¿qué está pasando? No, ingeniero, no, dime la verdad, ¿qué está pasando? Es que están avanzando, ingeniero, y cuando ya se le paga, ya ha avanzado todo lo que estoy valorizando, hay que darle financiamiento a la empresa. ¿Qué creen que hizo? Yo había ido a la obra. O sea, ya querían valorizarle 2 millones de 3 millones del total de la obra, 2 millones.
Y yo había ido a la obra y había visto que solamente había llegado a 700.000 soles. Entonces, en esta valorización, a lo mucho 300.000 soles para que llegue a 1 millón, pero ya le habían dado 2 millones. Entonces, el mismo inspector me estaba sacando la vuelta a la entidad, estaban acostumbrados a hacer eso. Lo voté al inspector. Era un allegado del presidente regional que recomendaba. Bueno, pues señor, afuera. Y contraté un nuevo inspector de obra. Ese inspector sí se fue y hicimos las coordinaciones correspondientes. Él me informaba cómo debe ser y la contratista se dio cuenta de que no iba a poder hacer nuevos manejos. Y empezó a hacer la obra hasta que lo terminé como debe ser. Entonces, ¿manejó la supervisión bien? Por supuesto. Al inicio no, estaba para pagar y no iba a terminar la obra. Y finalmente le iban a pagar sin terminar la obra. Como era enriqueado, llueve y ahí queda la obra. Entonces sí lo puse, pero ya lo llevó y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, pues, el manejo del jefe de la entidad, ¿cierto? Si la municipalidad, el jefe de infraestructura, creo que sea. Si el gobierno regional, jefe de infraestructura, y que tiene el manejo. Yo me voy simplemente dar una vuelta por una carretera, me doy cuenta cuánto aproximadamente he avanzado. ¿Por qué? Porque conozco el proceso. Me voy a una infraestructura, simplemente me doy cuenta cuánto he avanzado en columnas, en tarrajeo, me doy cuenta, con solamente visitarlo. Entonces al inspector o al supervisor se le dice, oye, compadre, la obra no está ni el 20%, ¿por qué tú en el pago lo tienes al 30% o al 40%? No, es que mira que esto que es allegado, no, compadre. O lo haces como debe ser o te vas afuera y con una denuncia encima. Por eso es que zapatero a su zapato, ¿no? Zapatero a su zapato, o sea, no puedes poner a un abogado en infraestructura. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que le digo el peso que tiene la supervisión, ¿no? El peso que tiene la supervisión. Y en la supervisión yo ponía las reglas de juego para que la gane un supervisor de calidad. De ahí en adelante, ¿no? Cuando nosotros licitábamos. Y venían los ingenieros, pues que eso, pues, no los dejaban a los contratistas hacer nada irregular. Y yo me afianzaba en ellos. Los contratistas querían cambiarlos a los supervisores. Querían poner supervisores de sus gustos. Y venían, presionaban, ¿no?, a las altas autoridades. No, señor, ¿por qué tengo que cambiarlo? ¿Cuál es la razón de cambiar a un supervisor? No, que mira, nada. Digan una razón válida. No quieren hacer bien la obra, y bueno, eso no es una razón válida, pues. Que es muy estricto. Bueno, pues díganme en qué, pues. ¿Y sabe quién tiene que decirme que es muy estricto o es muy exagerado? El residente de obra. No puede decirme el contratista, el residente de obra. Entre ingenieros tienen que darse. Entre ingenieros tienen que discutir parte de la obra. En el cuaderno de obra tienen que estar asentados todos esos eventos. Entonces, yo me afianzaba en esos buenos supervisores. Es el peso, es la confianza que la entidad tiene que tener en el supervisor de obra. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que velar por el cumplimiento del contrato, de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra. Eso es la experiencia del supervisor. Si yo sé que va a llover el próximo mes, pues avanza este mes, día y noche te doy facilidades. Pues voy a avanzar porque el próximo mes es lluvia. Entonces, el manejo, ¿no? Debiendo absolver consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra de supervisión. Entonces, el residente dice, miren, yo tengo una consulta. A mí me dice A, pero me voy al terreno y es B. Quiero que me solucione. El supervisor tiene que dar una solución. A eso está.
¿Qué más dice? El inspector supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada para una emergencia. No obstante, lo señalado, su actuación se ajusta al contrato no teniendo autoridad para modificar. Yo supervisor, me voy y encuentro que el contratista en un puente está vaciando un deficiente concreto. Me voy y le digo al maestro de obra, le digo al residente de obra conmigo. Y encontramos que el maestro de obra incluso le había desobedecido al residente y en lugar de ponerle 10 bolsas por cada tanda en la mezcladora, le está poniendo 8 bolsas. Se le dice, señor, usted está poniendo mal el concreto. No, que el dueño me ha ordenado así. No, señor, usted tiene que ponerle 10 bolsas. No, el dueño me ha dado esa orden y yo lo hago. Ya sabe qué, residente, ven. Ese personal se retira de inmediato. Asienta un cuaderno de obra, el maestro de obra, Julio Velarde, se tiene que retirar de la obra por estas condiciones. Está poniendo menos cemento en cada cámara. Que el dueño es mi padre, lo que quieras, pero tú te lo haces. ¿Quién ordena? El supervisor. Está poniendo acero oxidado. Ese acero no lo puedes colocar. No, que yo lo coloqué, ya no puedo, no, lo sacas ese acero. El supervisor pone en cuaderno de obra que se retire ese acero. El material, el equipo. Si en equipos te dicen que tienes que llevar una camioneta con 5 años de antigüedad como máximo, y están llevando una camioneta de 8, 10 años de antigüedad, no, pero está bien mantenida, no señor. Usted ofertó una camioneta de 5 años de antigüedad y usted me está trayendo una de 10. Por más que tenga buenas condiciones, ese camión se retira. Y haciendo un cuaderno de obra, le digo, ¿sabe qué? Esa camioneta no puede funcionar. Usted tiene que ser reemplazado por una camioneta que no sea más antigua de 5 años. Se retira el equipo. ¿De acuerdo? Entonces se puede retirar personal, material y equipo. ¿Quién? El supervisor. Tampoco lo van a hacer porque me está, no me saluda, el maestro me da la gana de sacarlo, no, tampoco. Tiene que tener evidencias, ¿no? Tiene que tener testigos, si es posible. Porque el contratista dice, no, yo no lo saco en mi muestra de obra, es un trono, sabe mucho, me hace ahorrar dinero, no lo puedo sacar. Y a mí me ha sucedido, ¿no? Se paran los contratistas y no lo quieren sacar. Bueno, pero acá el reglamento dice que yo puedo sacarlo. Entonces, cuando sacas a uno, los demás se alinean. Si cambias, no dejas que los materiales que no deben ser usados no lo usen, el contratista se alinea. Okay. ¿Qué más dice? El contratista brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función. A ver, ¿alguna pregunta en el 87.2? ¿Alguna pregunta? Preguntas de examen, hay acá, hay varias preguntas de examen. Tienen que tenerlo claro. Ya, 87.3. El contratista brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esto. El contratista puede darte una facilidad, un ambiente para tu oficina. Puede darte de repente agua para que tomes. Pero el contratista no está obligado a darte de almorzar o darte un hotel para que duermas. No está obligado a ponerte una camioneta para que te movilices. No. Eso el supervisor le pagan al supervisor para que a su personal le dé alimentación, le dé alojamiento y le dé movilidad. Muchas veces se está acostumbrado el supervisor a pedir todas esas cosas al contratista. Ya no puede, ya te vendiste. El supervisor no puede venderse al contratista. Ya te vendiste, le pediste que te dé de comida, ya te vendiste por un plato de lentejas.
No puedes pedirle al contratista. No, que me invitó muy bien, te habrá invitado una vez, pero no te va a invitar todos los días. O sea, no se puede vender por más pequeña que sea la situación. Muchas veces a mí me han querido como supervisor, oh, mira, vamos un ceviche, de ahí 3 cervezas. Ya muy bien, ¿quieres invitar al ceviche? Muy bien, primero vamos al vacío del concreto. Termina el vacío y ya me invitas. Cuando ya no hay nada que me condicione. No, pero mira, no, estamos vaciando. Déjalo que vacíen, vamos a... No, compadre. No, somos amigos, quieras, pero hay un límite. Listo, entonces en una lo paras y de ahí en adelante quieres comer un ceviche, anda con tu plata como supervisor, te pagan bien. No tienes por qué estar pidiéndole al contratista. Lo digo con experiencia. Como contratista también. Yo le doy facilidades al supervisor como contratista. Le doy facilidades. La obra es lejos, muy bien, vamos, supervisor. Estoy yéndome un bote, en un deslizador. Vamos, aprovechando el deslizador. Vamos bien, ya vamos. El supervisor se cuelga del deslizador. Vamos, les doy facilidades. Es diferente a estar pagándole una u otra cosa al supervisor. Como contratista, les doy mi experiencia como contratista. Pero pues como supervisor igual le pido que me dé facilidades para la supervisión. Pero no le estoy pidiendo que me dé cosas que yo sí puedo pagar como supervisor. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Durante la elaboración, ahora viene, hay un artículo acá del expediente técnico, ¿ya? Que no sé, por acá se ha metido en el reglamento, pero ahí está. Entonces ya vimos lo que es las funciones del supervisor, del inspector. Hay que tener mucho carácter, para ser supervisor, porque hay muchas tentaciones. Entonces, y miren, ¿y quieres que les diga algo? Muchas veces los mismos contratistas hablan de un mal supervisor y hablan de un buen supervisor. Entonces muchas veces está pasando por ahí un ingeniero, no, es supervisor para cobrando, para pidiendo comida, para pedir ceviche, para... Ahí, nosotros entre ingenieros, y le están hablando a ese ingeniero que pase por ahí un lado. O si no pasa otro y dicen, no, pucha, que ese supervisor es bien estricto. Mi respeto para esa supervisora. ¿Cómo quieren ustedes que les hablen cuando sean supervisores? Ahí está. Ahora sí, para expediente técnico. Durante la elaboración del expediente técnico de obra, se encuentra con un jefe de proyecto, quien es el responsable técnico de su elaboración, no estando facultado para tal en el presente del contrato. El jefe de proyecto es un profesional colegiado, habilitado y especializado, designado por el contratista consultor de obra, el cual es ingeniero o arquitecto, según el objeto del proyecto, con no menos de 2 años de experiencia en especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad del mismo. Entonces, se quiere hacer el expediente técnico de la obra, ¿qué les digo? A ver, hospital de Nueva Raquel. Entonces se tiene que contratar a un consultor, a un consultor para que haga el expediente técnico. Muy bien, se lo contrata al consultor XYZ. Él es el consultor, así se llama la empresa. Entonces, este consultor XYZ, empresa, designa a un jefe de proyecto. Lo designa como jefe de proyecto al ingeniero Devin Donald. Muy bien, el jefe de proyecto tiene que tener por lo menos 2 años de experiencia en hospitales. ¿Por qué? Porque va a ser jefe de proyecto de un hospital, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener como experiencia por lo menos 2 años en haber hecho expediente técnico de hospitales.
¿ok? Y además sus especialistas, el arquitecto, el de estructuras, el de eléctricas, electromecánicas, todo. El jefe de proyecto es el que comanda a todos esos profesionales. Pero ¿cómo va a comandar si no tiene experiencia? Y si es, por ejemplo, el Hospital Regional de Pucallpa, tiene que tener 6, 10 años de experiencia en hospitales. Entonces, señor, ha comido, ha dormido con hospitales, ¿no? ¿Qué le vas a engañar? Puede manejar un proyecto de esa envergadura. Eso es lo que quiere decir estos dos últimos capítulos. Entonces, el consultor para supervisión tiene que designar un jefe de supervisión. El consultor para expediente técnico tiene que designar un jefe un jefe de proyecto. Un jefe de proyecto. Para hacer un expediente, un jefe de proyecto. Para supervisar, un jefe de supervisión. Y el contratista, un residente. Ahí están los tres especialistas, ingenieros, con el cual se tiene que denominar, ¿no? Residente de obra es el contratista, el que ejecuta la obra. Su jefe de supervisión es el que supervisa. Y jefe de proyecto es el que comanda la elaboración del expediente técnico. Sus experiencias, mínimo 2 años. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ingeniero. Sí. Sí, esa última parte de repente no la entendí bien. El jefe del proyecto, para que se diferencie del residente de la obra. El jefe del proyecto puede ser comparado con el administrador de la obra. No. No. ¿Qué se hace primero? El expediente técnico, ¿no es cierto? No Correcto, tiene nada que ver, no se sabe quién es el que va a ejecutar, no se sabe quién es el que va a supervisar. Estamos en la etapa de expediente técnico. Muy bien, lo ha ganado una obra. Pues mi empresa lo ganó, el PESA Construcciones. Ganó la Buena Pro para hacer el hospital de Nueva Riquelme, para hacer el expediente técnico del hospital de Nueva Riquelme. Ya la gané, entonces yo tengo que designarlo al ingeniero de BIM como jefe de proyecto, al ingeniero Mendoza como especialista en sanitarias, al ingeniero Lizarzaburu como especialista en eléctricas, al ingeniero Horacio como especialista en estructuras y al arquitecto Joel como arquitecto. Ellos son los especialistas que le van a apoyar al jefe de proyecto, que es el ingeniero de BIM, que están trabajando todos para mi empresa, PESA Construcciones. ¿Ahí? Listo. Se elaboró el expediente, se terminó el expediente, recién se va a contratar quién va a ser el ejecutor de la obra. Hasta ahí, todo lo que era de expediente técnico se concluyó. Ya no tiene nada que ver PESA Construcciones, de BIM, nada, se concluyó. Recién se ejecuta la obra, el contratista tiene que tener su residente, sus especialistas para que ejecuten la obra. Y el supervisor tiene que tener su jefe de supervisión y sus especialistas para que supervisen la obra. Ingeniero, pero le entendí perfectamente. Le entendí perfectamente, pero en obras grandes me he dado cuenta que adicionalmente ya en la parte de ejecución se tiene un administrador, ¿no? Que es el que ve, por ejemplo, la parte logística, compras, pago de personal, etcétera. Sí. Esa modalidad es nueva, hace 2 años me parece, 3 años. Ya, listo. Se está ejecutando el hospital de Nueva Riquelme. El contratista, y también se tiene el contratista, se tiene el supervisor. Entonces la entidad dice, bueno, yo voy a nombrar un coordinador de obra. Ok, ¿quién es el coordinador de obra? A ver, lo ponemos como coordinador, debería ser un ingeniero también, ¿ah? No sé, ahí no hay mucho, aunque el reglamento me parece que ya han identificado quienes deben ser coordinadores. Lo nombramos como coordinador al ingeniero Román, él va a ser el coordinador. Muy bien, entonces Román dice, ¿sabe qué? Mira acá la obra está mal hecha, está haciéndose de mal hecho.
La topografía no es la que corresponde. Ah, ¿sí? El contratista le dice, oye, compadre, yo contigo no tengo nada que ver. Yo soy el coordinador. No, está bien, pues, compadre. Tú eres coordinador. Coordina con tu supervisor. El supervisor le dice, mira, yo estoy supervisando esta obra. Pero yo soy el coordinador, está bien, que coordina. Quiero que me lleves la valorización, me lo agilices. No, yo te apruebo la valorización. Bueno, si quieres, revísalo. Pero ¿quién es el responsable directo de la obra? Es el residente y el supervisor. El coordinador es eso, coordinador. Que quiero que me facilites tales documentos. Mira, el supervisor debería ser su jefe del coordinador. Y muchas veces se interpreta el contrario. El supervisor le debería decir al coordinador, ¿sabes qué? Ten en cuenta las cartas fianzas que no se venzan. Y si se vencen, me avisas a tiempo. ¿Sabes qué? Mira, ve a ver estos materiales en Lima, aunque no, eso no puede ser. No, a ver, el contratista dice que va a sacar material de esa cartera. Facilítame una movilidad por parte del gobierno regional, porque a mí no me pagan eso. Ah, ya, muy bien. Ya entregué la valorización. ¿Sabes qué? Anda a ver de que se pague a tiempo esa valorización. Pero el coordinador no debería meterse ni en la parte técnica ni económica de la obra, sino en la parte administrativa de la obra. En la parte administrativa. El supervisor muchas veces se pone un coordinador para que sean los ojos y oídos del gobierno regional o de la municipalidad. No, pues los ojos y oídos es el supervisor. Por desconfianza del supervisor ponen un coordinador. No debería ser así. Las funciones del coordinador es administrativo. El supervisor en los tres, técnico, económico y administrativo. Ya que no sé, y hay contratistas que dicen, ¿sabe qué coordinador? Yo no tengo nada que ver contigo. El buen contratista se para bien, ¿eh? Y lo pone a un costado al coordinador. El buen supervisor igualito. Dice, compadrito, yo soy el responsable. El coordinador debe ayudarle al supervisor y al contratista también. De repente en algunas reuniones, ¿saben qué? El coordinador opina, dice, sería bueno que se lleve este problema de esta manera. Yo voy a hablar con el gerente, voy a hablar con el administrador para que entiendan estas cosas. Ah, muy bien, estás ayudando, está bien. Pero no, yo quiero que sea de esta manera. Si no, no lo paso. No, compadre, tú no tienes esa facultad. Acá no vas a venir que sí, yo lo paso, no lo paso. No. ¿Se dan cuenta? Entonces, zapatero a su zapato. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Pasa la lista. No veo muchos. Listo, alumnos. Entonces, allá, lo que quería comentarles. Hoy estamos ya 13. La otra semana vamos a estar 7 y 20, ¿no es cierto? Ok. ¿Cuántos ustedes? Ahorita veo 25, 24. Conmigo 25. Así son. ¿Quién es el delegado acá? ¿Quién es el delegado? ¿Cuántos alumnos son? ¿Está o no? Un momento, ingeniero, voy a revisar el Word para ver cuántos alumnos son. Ya. Somos un total de 28 alumnos, ingeniero. 28 alumnos de este día. Sí, ingeniero, solo de los lunes. Los demás están en miércoles.
¿cierto? Ya, son 28 ya, listo. Entonces, a partir del próximo lunes empiezan a exponer su práctica 1. ¿Ok? Próximo lunes. Lo que tengan a la mano, o sea, lo que tengan hasta el sábado, por ejemplo, ¿no? Que han avanzado. Necesito sus exposiciones. A partir del próximo lunes, porque no vamos a tener tiempo para que todos expongan, porque 28, imagínense, van a exponer uno por uno. ¿Qué dice Justo? ¿Empezamos el lunes o no? No sé, ingeniero, depende de usted. ¿Cómo están con sus trabajos? Bueno, mire, la Nos están exposición. dejando trabajos, ingeniero. ¿Ah, sí? Tienen que tener su nota de prácticas. Práctica 1 tienen que tener su nota. Y no se preocupen, si ustedes están trabajando, haciendo sus prácticas preprofesionales, ¿qué información necesitan? Lo que están haciendo. En su PPT indican, estoy haciendo este trabajo. 20 mucho, 10 diapositivas. Y lo explican bonito qué es lo que están haciendo. Miren, ¿qué más fácil puedo pedir? Ahora definitivamente tiene que estar bien explicado, ¿no? Entonces, yo les he pedido que lleven su cuadernito, su cuaderno de ocurrencias. Entonces, este día yo hice tal cosa, este día se vio esto, este día también, eso le sacan una copia y lo pegan ahí en su PPT. Eso es lo que hacemos nosotros cuando informamos. El cuaderno de obra, toditas las hojas que se ha escrito, todos lo informamos. Entonces lo adjuntan, eso es lo que más necesito yo. Las ocurrencias diarias de su trabajo. Y de 3 renglones, 5 renglones máximo. No pueden estar haciendo todo un historial. A menos que se necesite, ¿no? De repente un evento importante, entonces lo describen. Entonces ahí ustedes van a notar qué es de lo que aprendieron la teoría, lo están transmitiendo a la práctica. ¿Qué están transmitiendo? ¿Ok? Entonces, desde el lunes, señores, ya no va a haber mucho plazo para que expongan sus prácticas preprofesionales y a lo mucho van a tener 10 minutos. Miren, 10 minutos en 1 hora son 6 alumnos nada más. En 2 horas sería 12 alumnos. Entonces vamos a necesitar 2 clases para que expongan. Sus fotografías presenciales de ustedes tienen que estar tomando fotos en los eventos que están haciendo sus prácticas, ¿no es cierto? Y explicando y de repente tengan alguna consulta, ¿no? Ustedes, en donde estén haciendo sus prácticas. Tienen que ver ahí quién es su primer responsable, ¿ok? Si quieren ustedes, como el delegado, se ponen de acuerdo en un formato o algo para la explicación, si no, yo les doy libre. Les voy a poner su nota el que mejor exponga. El que exponga mucho menos, su nota será más baja. Su cuaderno sí es obligatorio, su cuaderno de anotaciones y sus fotografías personales. Y ya cómo lo expongan, eso ya va a depender para cuánto mejor sea su nota. ¿De acuerdo? Entonces, y lo van a presentar. Les voy a dar plazo hasta el domingo en la noche. Ahorita lo hago, ¿ya? Porque si no me olvido. Después me va a estar viendo cómo aula virtual. Prácticas preprofesionales.
práctica 1. Y acá agrego actividad, pongo tarea. Cuaderno, anotaciones. Lugar de trabajo. ¿Hasta cuándo hemos dicho? Hasta el 20, ¿no es cierto? No, hasta el 19. Hasta el 19 de diciembre a las 23 horas. 23, ¿ah? 23 horas. No es a la medianoche. Ya hasta las 23 y 59. Listo. Ya lo creé, porque si no después me olvido y a la hora de la hora de la publicación. Listo, alumnos. Entonces, hasta el domingo a la noche tienen para que lo presenten y el lunes empiezan a la escuela. ¿De acuerdo? La presentación va a ser desde el día que iniciamos, ¿verdad? Desde el día que iniciaron. No olviden su cuaderno de anotaciones, ¿ah? Eso es obligatorio. Lo escanean y lo ponen en su PPT. Listo, alumnos. Entonces ahí nos quedamos. Muy buenas tardes. Ya nos vemos. Ok, ingeniero, buenas tardes.